Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Desde Los Ángeles, California, y transmitiendo a 23 países del mundo, presentamos La Economía de Dios. Y ahora con usted, el doctor Juan Bruno Camaño. Bendiciones, amados hermanos. Dios les bendiga. El tema de hoy, Jesús, el Cristo. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesucristo para ti? Algunos dicen, Jesucristo es Dios. Otros dicen, Jesús es un gran profeta. Jesús es hijo de Dios, dicen otros. Pero ¿quién es Jesús para ti? La Biblia, la palabra de Dios, enseña bien claro quién es Jesús. A un predicador en un acto político le dijeron, puedes hablar de Dios como predicador que eres, pero te prohibimos que hables de Jesús. Así le dijeron a este predicador, que es autor de uno de los libros, un libro bestseller, uno de los mejores vendidos en el mundo, creo. Y él no discutió con la persona que le estaba diciendo qué podía decir o qué no podía decir. Se quedó callado. Pero cuando le tocó su turno para hablar de Dios, él habló de Dios y al final le dijo, y Dios Todopoderoso, Padre Celestial, te pedimos estas cosas. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor Salvador. Decirle a un predicador que no hablen de Jesucristo es como decirle, muérete, muérete, porque nosotros estamos vivos aquí por Jesús, el Cristo, el unigénito Hijo de Dios. Respiramos Jesús, hablamos Jesús. Y ahora vienen los chilindrones estos, hermanos, a decirnos que no podemos hablar de Jesús. No, hombre, pues si no hablamos nosotros de Jesús, el Cristo, dice la Biblia, la palabra de Dios, las piedras van a hablar. ¿Te imaginas de que vayan pasando unas personas y algunas piedras le dicen, Jesús, el Cristo, el unigénito Hijo de Dios, recíbelo en tu corazón porque no hay otro nombre bajo el cielo? Las piedras hablando es para ser salvo que en el nombre de Jesús. y hay gente que dice, no hablen de Jesús. Creemos en Dios, pero no hables de Jesús. Y yo me enojo un poquito, un enojo santo, cuando la gente quiere hablar de Dios y ninguna vez, en ningún lado, ves el nombre de Jesús. Mi esposa, María Antonieta, rentó o compró una película que el tema era Conversación con Dios. Escuche esto. Y le llamó la atención la película y la compró y la comenzamos a ver en mi casa. Y cuando estábamos viendo la película Conversación con Dios, se trata de un hombre que tuvo un accidente, pierde su memoria y terminó perdiendo su memoria y no sabía quién era y era un homeless, vivía allí, pero de repente le pasó algo. Pero yo estoy esperando que este hombre diga, Jesús entró a mi corazón. Estoy esperando de que haya algo cristocéntrico en esa película. 1 hora y pico de película y nada de Cristo, nada de Jesús. Y al final, hermanos,
de esta película, Conversación con Dios. El hombre dice que teníamos que obedecer esa voz interna que es Dios. Cuando se termina la película, yo digo, oye, esta película no tiene nada de Jesús. No tiene nada de Cristo. ¿Qué Dios está hablando este hombre? Y se convirtió, un libro vendió millones de copias de su libro, porque él sí vuelve en sí y empieza a hablar de ese Dios que no le puso nombre. No, entonces pues ese no es el Dios que yo sirvo. Porque el Dios de la Biblia tiene un nombre. Y no es esa voz interna dentro de nosotros. Yo le voy a decir una cosa. Si yo llego a obedecer la voz interna mía antes de recibir a Cristo, yo era el descarado más grande que tú puedes conocer aquí en el mundo. Lascivioso, Dios mío, ¿cómo? Si yo llego a obedecer esa voz interna del viejo Bruno, no, hombre, usted no quisiera ser ni mi amigo. ¿Qué voz interna? La Biblia no me enseña a mí de que Dios es una voz interna, aunque es más que una voz interna. Él es la voz. Él es el que dijo, sea la luz, y fue la luz. Sean las aguas, sean las montañas. Ahí lo que dice Génesis. Cuando terminó la película, mi esposa me dice, ay, qué bueno, el hombre fue restaurado. Y pero había una oscuridad ahí tremenda porque no era una película cristocéntrica. Y lo que no es cristocéntrico no es de Dios, amado hermano. Así de fácil y así de claro. Gústele al que le guste. Yo quiero enseñarte algo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Mira lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿De quién están hablando ahí? De Jesucristo. Jesús, el Cristo, el unigénito, Hijo de Dios. Emanuel, Dios con nosotros. Y concebirá una virgen del Espíritu Santo y llamará su nombre Jesús. Ese es su nombre, Jesús. El versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. ¿Se da cuenta? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, hace que todo lo que usted ve, el cielo, la tierra, la luna, las estrellas, el agua, las montañas y la gente aquí, fueron hechas por él. ¿Por quién? Por Jesucristo. Ahora me van a decir que yo no puedo hablar de Jesucristo. Por favor, mire lo que dice el versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Mire qué lindo está esto. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Biblia, palabra de Dios. ¿Quién es Jesucristo para ti? Mi hermano que me estás mirando, amigo, que ya te están desviando y muchos son los caminos para llegar a Dios. Mentira del diablo. La Biblia, la palabra de Dios me enseña a mí bien claro que no hay otro nombre bajo el cielo, aquí en la tierra, dado a los hombres, a la creación de Dios, para ser salvo que en el nombre de Jesucristo. Jesús el Cristo, no hay otro nombre. Eso de que hay muchos caminos, mentira del diablo. Como en esta película quisieron poner un camino ahí y este tipo, este autor, le puso que era una voz interna. Interna. Qué nombrecito que le pusieron a eso que no es el Dios que yo sirvo. Ahora, lo que le quiero decir es que se van a levantar falsos profetas. Ustedes van a ver gente
en estos últimos tiempos, hermano, y esta es la advertencia que le estamos dando nosotros los discípulos de Cristo, que van a confundir, si fuese posible, aún hasta los escogidos. Bueno, mire, él era homeless y sanó, pues ahí estuvo Dios. No, mi hermano, si la persona no confiesa a Jesucristo como su Señor y su Salvador, no ha conocido a Dios, porque no ha creído en el testimonio de Dios. Está sirviendo otro Dios. No es que haya otro, pero está sirviendo a otro sistema, pero no a Dios. El que hable de Dios tiene que tener a Cristo en su corazón, Jesús el Cristo. Si no tiene a Jesús el Cristo, ni conoce a Cristo, ni conoce al Padre, ni nada de eso. No se deje engañar. Bueno, hermano, entonces tantos musulmanes tienen que arrepentirse como tú y yo nos arrepentimos. Hermano, y tantos judíos tienen que arrepentirse como tú y yo nos arrepentimos. Y hermano, tantos budas, gente buena, tienen que arrepentirse como tú y yo nos arrepentimos. No hay uno bueno. Jesucristo lo dijo bien claro. Dice, no hay uno bueno. Si no hay uno bueno, amados hermanos, ¿qué hacemos nosotros diciendo bueno? ¿Qué bueno? ¿De qué cosa? Nosotros no sabemos la diferencia entre lo bueno y lo malo. Es más, dice la Biblia que en los últimos días, que son estos ya, le llamarán a lo malo, le van a llamar bueno. Y a lo bueno le van a llamar malo. ¿Por qué? Porque están más confundidos que el gato silvestre. Bien confundido. No tienes a Cristo en tu corazón, no conoces a Dios. Le has hecho al Padre mentiroso porque no has creído en el testimonio de su Hijo amado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es Biblia, palabra de Dios. No, hay muchas maneras de llegar a Cristo. No, eso es lo que nos enseñaron a nosotros en mi país, Cuba. Por Santa Bárbara, por Santa Clarita, por San Martín de Porres, por el Chilindrón de Quesada, por una pila de santos ahí. No, no hay otro nombre. No hay otro nombre dado al cielo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para ser salvos que en el nombre de Jesucristo. Jesús el Cristo, Él es el verbo eterno. Él es la deidad de Dios. Dios tenía que venir tomar un cuerpo en forma humana para relacionarse con nosotros. Por eso es que Jesús el Cristo es el sumo sacerdote, el que se puede relacionar con nosotros desde el vientre de la madre hasta el día de nuestra muerte, porque Él nació igualito y murió, pero Él resucitó al tercer día. Nadie le quitó la vida a Jesús. Hay algunos que dicen, los romanos le quitaron la vida a Jesucristo. Por favor, los romanos no podían quitarle la vida a Jesucristo. Pobrecitos romanos. Otros dicen, los judíos le quitaron la vida a Jesucristo. Los judíos no podían quitarle la vida a Jesucristo, hermano. Eso usted no lee Biblia. Y hay algunos que odian a los romanos porque creen que mataron a Jesucristo. Y otros odian a los judíos porque creen que ni los judíos ni los romanos mataron a Cristo. Jesucristo lo dijo bien claro. Yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. Él es Dios encarnado en hombre. ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Sabes que una vez un testigo de Jehová me vino a querer convencer con su doctrina? Y yo le dije, abra la Biblia en Juan capítulo 1. Abrieron la Biblia y no tenían Juan capítulo 1. ¿Se imaginan? Le quitaron este texto. Yo dije, wow, esto sí que está tremendo. Estos testigos de Jehová, pobrecitos, Señor, sálvalo en el nombre de Jesús. Pero han profetizado el fin del mundo no sé cuántas veces y ahora le quitaron este versículo al Evangelio de Juan, hermanos. Yo digo, wow, ¿cómo está esto? Esto está grave. Yo le dije, ¿quién es Jesucristo para usted, distinguida familia? Porque venían muy bien vestidos. Oh, cualquiera que lo viera dice, uy, qué bien se ven. Pero cuidado con lo afuera. Jesucristo lo dijo bien claro. Ustedes ven la cosa de afuera nada más. Yo veo el corazón. Cristo no está viendo el corazón. Y me dijeron, sí, creemos que es el Hijo de Dios, como usted y yo somos hijos de Dios también. ¿Cómo es eso? No, Jesús
es Dios encarnado en hombre. ¿Sí o no? No. Jesucristo no es Dios. Si no es Dios, entonces ¿quién es Jesucristo para ti? Aquí lo dice bien claro. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y se está hablando de Jesucristo aquí. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y después habla sobre que hubo un hombre. Mire qué lindo, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ese vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, no, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo, mire qué lindo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a los hebreos, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Biblia, palabra de Dios. ¿Sabes qué? Tú y yo creímos y somos hijos de Dios. Gracia de Dios. Un favor no merecido. Otros no creyeron, ellos mismos se condenaron. Qué sencillo es la Biblia. Y hay gente que no la entiende. No la entienden o no la quieren entender. Bueno, hay algunos que no la entienden y otros no la quieren entender. Por eso estamos nosotros aquí, para explicársela. Pero Jesús es Dios. El Verbo se hizo carne. Mire el versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya, hermano. Si vas a hablarme de Dios, tienes que hablarme de Cristo. Si no me hablas de Cristo, si no eres cristocéntrico, no conoces a Dios. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Así de claro. Usted va a predicar, predique la Biblia. No mezcle la Biblia, ni le agregue, ni le quite, porque termina como estas denominaciones que le van quitando lo que no le conviene a la Biblia. La Biblia es la Biblia, la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Cualquiera que le quitara o le agregara, las plagas de esta Biblia vendrán sobre esa persona. Peligro tremendo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Predicar la palabra de Dios, ser cristocéntrico, ser guiado por el Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere a este anuncio, mismo se condenó. Ya son condenados. ¿Por qué? Porque no creyeron. Por eso es que Jesucristo dice, yo no vine al mundo a condenar al mundo. Podía condenar todo el mundo porque estábamos malignos y perversos. El pensamiento de todos nosotros siempre era continuamente hacia el mal, como en el diluvio. Y todavía es, mira el mundo, hermano. Mire como una madre asesina a hijo, hijo asesinan a madre. Esto está horrible. Esto es, como decían en Cuba los impíos, sálvese el que pueda. Cuando vino el sistema comunista ese, todo el mundo salió corriendo, sálvese el que pueda aquí. Pero aquí no, aquí el único que salva es Jesucristo. No tiene a Cristo, no eres salvo. Puedes hablar de Dios todo lo que tú quieras, no eres salvo. Ahora, ¿quieres ser salvo? Recibe a Jesucristo. Extiende tus manos. Si tú nunca has nacido de nuevo y quieres recibir a Jesús, el Cristo, en tu corazón,
Bien puede. Di conmigo esta oración. Di: Padre Celestial, Creador del universo, reconozco que soy pecador. Pido perdón. Me arrepiento por todos mis pecados. Creo que tú me amaste tanto, Padre, que enviaste a tu unigénito Hijo, Jesús el Cristo, quien estaba contigo desde el principio y todas las cosas fueron hechas por Él, a morir en la cruz, a derramar su sangre por mis pecados. Señor Jesucristo, entra a mi corazón y sé el Señor y Dios de mi vida. Hazme nacer de nuevo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga ricamente. Almavisión, ahora en Roku Box. Toda la programación de Almavisión, 24 horas, 7 días a la semana, totalmente en vivo, la podrás disfrutar en cualquier lugar del mundo con Roku Box. Almavisión, la primera cadena cristiana en español en Roku Box, 24 horas, 7 días a la semana. Almavisión, innovando siempre a la manera de Dios.